Es culpa del chavismo, yo lo he dicho en determinadas oportunidades, es más, he firmado en alguna oportunidad, Enrique, te acordarás cuando pidió asilo Rosales, el alcalde venezolano, yo fui uno de los firmantes solidarizándome con su causa ya hace 6 o 7 años atrás, y eso lo exhibimos incluso en la campaña. El chavismo lamentablemente ha vulnerado los derechos fundamentales, ha recortado la libertad de prensa, la libertad de expresión, ha perseguido a los opositores, los ha encarcelado, y la quiebra económica que sufre el día de hoy Venezuela es parte pues, de un proceso de corrupción, de violación de los derechos fundamentales, ¿no? Lo hemos dicho en repetidas oportunidades, y cuando han habido ceremonias en el Congreso de la República nos hemos sumado y hemos dado muestras de solidaridad con los amigos venezolanos que lamentablemente han sido encarcelados, ¿no? ¿Cree usted que esa es una situación de violación de derechos humanos que se mantiene todavía en Venezuela? Sin duda alguna, ¿no es cierto? ¿Deberían ser liberados? Deberían ser liberados, y creo que a los faustores, por así llamarlos, de esos ilegales hechos deben ser condenados y sancionados, ¿no? En su ¿Y el Perú oportunidad. tiene una posición tibia frente a esto en su política exterior? Mira, el Perú tiene una posición de amistad. Yo no creo que tampoco la posición oficial del Perú o del gobierno peruano sea de pelearse a rajatabla con los presidentes, porque de por medio están las Pero naciones, ¿no como es que cierto? se hace de la vista gorda y mira al cielo, ¿no? Fíjate, el presidente de la República ha tenido, y eso es indudable, en algún momento algún acercamiento, y lo ha reconocido además, es de público conocimiento, con el expresidente Hugo Chávez, ha tenido alguna amistad con él, se formó, digamos, dentro de la esencia de ese proceso revolucionario, que después felizmente fue deslindando, y el día de hoy el presidente de la República, como tú sabes, Enrique, no solamente ha deslindado con el proyecto chavista, con la economía chavista, que lamentablemente ha llevado a la quiebra de Venezuela, sino también ha defendido, y hasta el día de hoy, más allá de algunos comentarios, la libertad de prensa y la libertad de opinión, y no dio ningún tipo de censura en el Perú por el presidente Ollanta, Muy ¿no? bien, pasemos a eso. ¿Cree usted que la prensa desestabiliza al gobierno? Yo creo que la prensa, Enrique, hace su trabajo, ¿no es cierto? La prensa a veces no nos gusta, a veces nos gusta, a veces te investigan, a veces no te investigan. Cada uno hace su negocio, digamos, político, su negocio económico, y cada uno tiene su línea editorial, sus propias preferencias, digamos. Y creo que hay que respetar a la prensa, ¿no es cierto? Así no nos guste. Es preferible una prensa, digamos, perspicaz, que te siga o que te respire en la nuca, a una prensa como sucede en Venezuela, en otros países donde hay mordaza, ¿no? Y hablando de Mordaza, usted ha sido procurador. Me obliga usted a adelantar el tema, pero usted ha sido procurador. ¿Por qué el ministro de Justicia, y no lo digo yo, lo ha dicho Julia Príncipe, quiere amordazar, quiere censura previa a los procuradores? Porque probablemente quiera ser más papista que el Papa, ¿no es cierto? Es decir, siempre pues en la cercanía de los líderes o de los cerca de los presidentes de la República, siempre habrá las personas que quieran ser más papistas que el Papa, en el sentido de ser una especie de áulicos, ¿no es cierto? A pesar que el presidente de la República no les pida nada, quieren quedar bien con él, ¿no es cierto? Quieren Ayayero. un poco pasarle el trapo, ¿no es cierto? Entonces, es probable, yo no lo veo al presidente de la República, Ollanta Humala, estando ordenándole al ministro de Justicia, oye, ¿sabes qué? Ponle mordaza, ponle un pañuelo a la procuradora Príncipe para que no se encargue de mí o de mi esposa. Yo lo que creo es que hay un protagonismo por parte de un ministro que probablemente quiera quedar bien con el presidente de la República, ¿Un con su esposa, ayayerismo, ¿no? diría usted? Bueno, es probable, ¿no? Pero, ¿está usted de acuerdo con la medida? De ninguna manera. Yo renuncié a la Procuraduría, te acordarás, y lo tengo en el libro que conversamos antes de esta entrevista, Enrique. Fui víctima de una pequeña mordaza el 2008 cuando trabajé en la Procuraduría Anticorrupción, en el gobierno aprista, justamente por opinar sobre el caso Fujimori, que eran aliados en ese momento del expresidente García y el aprismo. Por lo tanto, yo renuncié y me fui, ¿no es cierto? Entonces, yo mal haría en que sí he sido víctima antes de una especie de mordaza, y a ti te consta, porque incluso cuando tú trabajabas en una radio, a mí no me dejaron en alguna oportunidad asistir a tu radio a la entrevista que tú me ibas a hacer, que muy bien me invitaste. El día de hoy podría haber de alguna manera estado a favor de una mordaza contra un procurador, o sea, me estarías desdiciendo de alguna manera, ¿no? Los procuradores cumplen una función como procuradores del Estado, Son abogados del Estado, no son no abogados del del gobierno. gobierno, Así es. ¿no es cierto? Así es. Por tanto, ¿cómo se condice esto con esta medida de que tengan que pedirle permiso a una autoridad política designada por el presidente, que pertenecen al gobierno,
para poder dar información a la opinión pública. Es absurdo, ¿no? Porque fue justamente el gobierno aprista, a raíz de los comentarios que a veces no les gustaban los gobiernos de turno, de Ugaz, de Vargas Valdivia, de Omar Chejade, de Maldonado, etcétera, que para evitar esto expidieron un reglamento interno en el cual se decía, el 2008, luego de la extradición de Fujimori y luego de mi salida, que justamente para declarar había que pedir permiso al presidente del Consejo de Defensa Judicial del Estado, en este caso al ministro de Justicia, que es quien preside. Pero, y eso es imposible, perdón, Enrique, eso en la práctica es imposible, porque tú sales de una diligencia, de una audiencia, te cae la prensa, tú no vas a decir, oye, voy a pedir permiso al ministro de Justicia, porque ese permiso puede demorar un día, 24 horas, 36 horas, y ya se perdió la nota o la noticia. Por lo tanto, es absurdo, como tú dices, ¿no? pero eso después no se ha cumplido, porque todos los procuradores, Sonia Medina, Julia Príncipe, han declarado con toda libertad, ¿no es cierto? Y con la anuencia y con el aplauso de muchas autoridades incluso, ¿no? Hasta los procuradores Salas, Joel Segura, Arbizu, o sea, todos han declarado sin ningún problema, Sí. ¿no es cierto? Entonces, es absurdo que hoy el ministro de turno pues se ampare en esa norma para acallar a quien habla sobre el caso Nadine Heredia. Y yo lo he criticado. Sin embargo, Enrique, si me preguntas mi opinión ya de abogado, de hombre de leyes, te diré que hubo una pequeña ligereza de la doctora Príncipe, que obviamente no acarrea esa amonestación, ¿no es cierto? Es decir, cuando ella vio el reportaje de Panorama, y yo estaba viéndolo en televisión, sin tener las pruebas, sin tener el documento en las manos, y sin tener el supuesto mail o fax o correo electrónico en ese caso, se apresuró a decir, oiga, mañana mismo es un hecho gravísimo esto, lo vamos a denunciar ante el Ministerio Público. Y ella lo que debió decir es, bueno, una vez que tenga los documentos en la mano, vamos a evaluarlo, vamos a investigar y según eso actuaremos diligentemente. Pero Nada como más. usted ha dicho, no Pero eso justifica. no justifica, es verdad. No justifica la no medida. justifica para nada. Lo que sorprende es que el ministro de Justicia dice, yo también he sido procurador y yo pedía permiso. Pero sucede que ha sido procurador del primer ministro. Y el primer ministro hasta ahora tampoco ha dicho, esta boca es mía, sobre este tema. Y tenemos un caso en el cual un ministro de Estado sale, quiere ponerle una mordaza a la procuradora se le enfrenta públicamente, Sí. lo denuncia, ¿no es cierto? Denuncia un intento de censura previa y hasta la fecha el ministro no ha vuelto a decir nada y la procuradora sigue en su puesto. Si el ministro de Justicia la saca, se genera un problema grave porque la estaría por la censura sacando. Pero si no la saca, ¿cómo queda la autoridad del ministro? Entonces, ¿qué hace el Consejo de Ministros frente a este caso en donde una procuradora que hace valer su posición como defensora del Estado se enfrenta al ministro y el ministro queda muy mal? Y la defensa judicial del Estado también queda mal. Por eso que ¿El ministro debe renunciar frente a este caso? No, yo no quiero adelantarme a eso, Enrique. Yo creo que este es un tema muy sensible. Esa Procuraduría es muy sensible, siempre lo ha sido. O sea, históricamente esa Procuraduría, y me consta porque he estado 3 años en ella, ha sido siempre muy sensible. Y siempre debe haber un consenso. O sea, se debe dejar actuar a los procuradores de manera libre, a favor del Estado peruano, como siempre se ha hecho. Que los procuradores también guarden la ponderación del caso, que no haya un exceso de protagonismo. Pero no ha habido eso. Pero creo yo que ambas partes, ministro y procurador, deben un poco guardar la calma por el bien del país. Ahora, no es la primera vez que sucede en este régimen ese caso. El caso del ministro Figalo con la procuradora Vilcatoma también sucede, ¿no es cierto? Las malas relaciones entre los ministros de Justicia Y también y la procuradora Vilcatoma. Y también el gobierno de García también hubo problemas, y en el gobierno de Toledo también hubo problemas. ¿Te acordarás el problema Vargas Valdivia con el presidente de la República por el tema de la hermana? Igual ha sucedido después en el gobierno de García, en mi caso, en la época también de Maldonado, en la época de Briceño, y tú has sido testigo, Enrique, ¿no? Don Omar Chejade, ¿comparte usted la idea de que en el Congreso se hacen juicios populares como los hacía Sendero? No, yo creo que es una frase del presidente de la República que habla dolido porque evidentemente siente que su esposa es atacada permanentemente. Pero ha tenido varias, contra varios congresistas, varias comisiones, o la comisión Belaún del Ocio, básicamente. Mira, ¿Se justifica? Yo respeto al presidente ¿Se de la justifica como República? presidente de la República, como jefe de Estado? Fíjate, yo respeto al presidente de la República, yo le guardo un gran aprecio, más allá de algunas cosas que están sucediendo, y de un año muy complicado que ha sucedido, está haciendo una buena labor. Sin embargo, yo pienso que se debe cautelar
el fuero del Congreso de la República no puede ser tampoco mesa de partes del Poder Ejecutivo y evidentemente nadie debe rasgarse las vestiduras porque existen determinadas investigaciones, ¿no? ¿Cree usted que hay una persecución contra la primera dama? No, yo pienso que ahí los reflectores se han, de alguna manera, abierto, se han prendido de manera permanente contra la señora Nadine Heredia, eso es indiscutible, Enrique, probablemente por su protagonismo, porque nunca ha existido una primera dama que haya tenido un rol de presidenta del partido político, que haya acompañado y colaborado con su marido, y eso probablemente le esté pasando factura, Enrique, ¿no? ¿Y cree usted que ella misma debería pedir que se le levante el secreto bancario o está bien que se oponga a que se le levante el secreto bancario? Mira, Enrique, los políticos que llegamos a las grandes ligas, ninguno de nosotros nos podemos molestar porque nos investiguen. Yo creo que todos debemos poner las cartas sobre la mesa, ¿no es cierto? Porque además nos va a favorecer. En una próxima elección, mañana más tarde, nadie podrá decir, oiga, esto se ocultó, no se dijo, no se investigó. Por el contrario. Entonces, esto va a ser un factor determinante para poder salir bien librado, ¿no? Don Omar Ceja, estamos en comunicación con la procuradora Julia Príncipe. Doctora Príncipe, ¿cómo está usted? Buenas noches. ¿Aló? Don Enrique, buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bien, don Enrique, bien. Escuchando los